Paz de Cristo, amados hermanos. Quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel capítulo 8:1. Dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50, y los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen su mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Oremos. Señor, en estos momentos, Padre de la gloria, te damos gracias porque tú eres el Rey soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces y gracias por lo que vas a hacer. Gracias por tu obra redentora de salvación. Gracias por la vida eterna que has compartido con nosotros. Gracias por tu reino espiritual que nos trajiste a esta tierra, y gracias porque nos has hecho parte del reino de los cielos, nos has hecho parte del reino de Dios. En esta hora te pido que bendigas tu iglesia, que bendigas tu pueblo y que bendigas a toda alma, toda persona que oiga esta palabra, que esta palabra traiga bendición y vida eterna. Señor, a ti sea la gloria y la alabanza, que tu palabra corra con libertad. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amado hermano y amigo que me escuchas, este día quiero compartir con cada uno de ustedes el tema teocracia o la teocracia. La palabra teocracia viene de teo, que quiere decir Dios, y de cracia, que quiere decir gobierno. Teocracia es el gobierno de Dios. Teocracia es el gobierno según Dios. Es importante para nosotros, la iglesia de hoy y siempre, que podamos entender y comprender
la diferencia que existe cuando hay una teocracia y cuando hay una democracia. Estamos en tiempos donde nosotros miramos diferentes situaciones, diferentes circunstancias que están sucediendo en las diferentes partes del mundo. Escuchamos sobre la tiranía, escuchamos sobre aquellas personas que se han declarado monarcas y que ellos han gobernado por años, dando por heredad el trono o su puesto a hijos a través de las generaciones. En esta escritura de Primera de Samuel, capítulo 8:1, miramos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que después de que Samuel, el profeta, el sacerdote y el juez, el que lo juzgó por muchos años, cuando él ya había envejecido, entonces él había nombrado a 2 de sus hijos para que fueran jueces y para que ayudaran a resolver los problemas y las situaciones que se dieran entre el pueblo, aquellas disputas o aquellos pleitos o problemas que iban a surgir, ya fuera por una área o ya fuera por la otra, ya fuera por terrenos, por tierras, por pertenencias, o ya fueran por problemas de accidentes, problemas de robos y otras cosas que eran también crímenes. Entonces los jueces estaban allí para gobernar o para ayudar a resolver todos esos problemas. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel miró que los hijos de Samuel no eran personas derechas, no eran personas rectas y que eran personas llenos de avaricia y que se dejaban sobornar, es decir, se dejaban comprar por dinero. Entonces no estaban haciendo las cosas con justicia. Entonces el pueblo de Dios vino, ¿verdad? Los representantes, los varones vinieron con el profeta de Dios y le dijeron: tus hijos no andan en tus caminos y queremos que tú nos pongas un rey. Queremos que antes que tú vayas a morir, nos nombres y nos pongas a alguien por rey, así como todas las naciones. Deja decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, que la Biblia habla de los monarcas, habla de aquellos reyes que son jefes de estado, ¿verdad? Y donde ellos tienen la máxima autoridad y donde ese puesto lo van pasando por heredad a uno de sus hijos para que tome lugar, y luego ese hijo a uno de sus hijos y ese otro hijo a otro de sus hijos, y así de generaciones en generaciones. La Biblia nos habla que Nimrod en Génesis capítulo 10, 8 en adelante fue el primer poderoso, fue el primero que empezó el reino o su reino en Sinar, en la tierra de Sinar, en donde fue la torre de Babel, en lo que fue Calne y toda esa área de Babilonia, que en tiempo futuro llegó a ser Babilonia la Grande. Entonces Nimrod fue el primer rey sobre la tierra. Él empezó su reinado allí en Irak y luego se fue moviendo hacia el norte de Irak, hacia donde estaba establecido o donde estableció a Siria, a la ciudad de Nínive y otras ciudades importantes. Entonces muchas naciones en el tiempo de Samuel, en el tiempo del pueblo de Israel, muchas naciones eran gobernados por reyes. Entonces el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les nombrara o que les pusiera un rey sobre ellos para que los gobernara y para que los dirigiera y saliera a las batallas o a pelear con las demás naciones o con los enemigos, y yendo él al frente de la batalla. Entonces a Samuel, el profeta, sacerdote y juez,
no le agradó, ¿verdad? Esa petición y él se puso triste, pero oró a Dios, pidió a Dios y Dios le dijo, haz lo que el pueblo te ha dicho y no es a ti que te han negado, no es a ti, es a mí, dice, para que no reine yo sobre ellos. En otras palabras, Dios, amado hermano, quería reinar sobre el pueblo de Israel desde los cielos, a través del profeta, a través del varón de Dios, a través de sacerdotes y a través de jueces que eran ancianos que se habían establecido para juzgar en las diferentes ciudades, para juzgar en los diferentes lugares, para ayudar al pueblo a vivir en justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando Israel pidió un rey, Israel pidió que hubiera un monarca, que hubiera una monarquía sobre ellos, pero deja explicarte por qué teocracia es el gobierno de Dios o el gobierno según Dios. Nos dice la palabra que en el capítulo 9 de Primera de Samuel, Dios escogió y eligió a un varón llamado Saúl. Y Saúl fue ungido por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Saúl reinó muchos años en el pueblo de Israel, pero después de eso Dios levantó otro rey para que tomara ese reinado. Y todos conocemos la escritura. Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Ese fue David, quien fue el segundo rey de Israel y uno de los más grandes e importantes reyes del pueblo de Dios. Nos dice la Biblia que Dios mandó a Samuel para que fuera hasta Belén de Judea, para que fuera a la casa de Isaí y ungiera uno de sus hijos. Dice la palabra que Isaí de Belén le presentó todos los hijos y Samuel dijo, a ninguno de estos ha escogido Dios. Le dijo Samuel, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí dijo, no, todavía me queda el menor, David, el que está allá con las ovejas, allá en el campo. Le dijo Samuel, pues envía a traerlo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él haya venido aquí. Nos dice la Biblia que cuando David entró, Samuel derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de David y lo ungió para que fuera el próximo rey de Israel después que Saúl muriera. Entonces, teocracia es el gobierno de Dios, es el gobierno según Dios, donde Dios elige, donde Dios escoge al varón o a la persona que va a estar al frente de su pueblo para gobernar, para guiar, para dirigir y para bendecir a toda la nación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso es teocracia. Cuando Dios elige, cuando Dios escoge y cuando Dios envía a su profeta para ungir a esa persona para que sea el siguiente rey. Nos dice la Biblia que antes de David morir, le dijo al profeta que tomara el aceite y que tomara al sacerdote, a la guardia personal del rey David y que fueran y que montaran a Salomón sobre la cabalgadura del rey o sobre la mula del rey y que lo pasearan por toda la ciudad y que hicieran un estruendo, que hicieran alegría y todo y que proclamaran que Salomón había sido elegido para ser el rey en lugar de David, su padre. Eso es teocracia. Pero yo quisiera hablarte, amado hermano y amigo que me escuchas, que en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, a través de muchos años, en todos nuestros países, en todos los lugares del mundo, el gobierno se dirige por la democracia,
no por la teocracia, por la democracia. ¿Qué es democracia? Es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Democracia es aquella doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo. Por eso es que cuando el pueblo vota, cuando el pueblo da su voto o ese derecho de votar, el pueblo de nuestros países, ellos por mayoría de voto eligen y escogen al que será el próximo presidente, a los que serán los próximos gobernadores y alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera traer a la mente y al corazón de la iglesia y de los hermanos y de todos aquellos amigos que escuchan, que la diferencia entre teocracia y democracia son cosas distintas. Esa diferencia es muy palpable. En la teocracia, Dios elige y escoge al gobernador o a los que van a gobernar, pero en la democracia es el pueblo. Son los ciudadanos de cada país a través del voto los que eligen quiénes serán los siguientes personas que van a estar gobernando en los diferentes puestos. Entonces, la democracia es la soberanía que reside en el pueblo y que ejerce el poder directamente por medio de representantes. Por eso es que miramos que acá en los Estados Unidos hay elección de presidente, hay elección del Senado, ¿verdad? Los senadores y los representantes de la Cámara Baja, todos ellos componen el Senado. Sabemos que hay elecciones también para alcaldes y para personas que están en algunas posiciones del gobierno. Entonces, democracia, ¿verdad? Es la sociedad, ¿verdad? Es el pueblo que practica la igualdad de derechos. O sea que toda persona tiene sus derechos constitucionalmente. Todas las personas tienen sus derechos como sus obligaciones. Alabado sea el nombre del Señor. La diferencia de teocracia y democracia es que en la democracia el pueblo elige por un periodo corto, a veces de 4 años o a veces de 6 años. En la teocracia el rey gobernaba hasta que se moría y después de que él moría, uno de sus hijos por heredad agarraba ese reinado y luego el hijo de ese rey y así sucesivamente de generaciones en generaciones. Entonces yo quisiera explicar, ¿verdad? De que es importante para nosotros como iglesia que podamos comprender algunas cosas. En Daniel capítulo 2:21, Nabucodonosor, rey de Babilonia, que gobernaba sobre muchas naciones, él llegó a decir en Daniel 2:21 que Dios quita reyes y pone reyes. Entonces esta frase, como que a veces a los cristianos, como que a algunos a veces como que los confunde o no lo entienden. Porque a veces pensamos que el que está como presidente o el que está como representante del pueblo en cierta posición, a veces decimos, Dios lo puso allí y él está puesto por Dios. Pero lo que a veces no entendemos es que cuando está puesto por Dios es teocracia, Dios lo elige, Dios lo escoge. Pero cuando es por democracia, es el pueblo el que elige, es el pueblo el que escoge. Entonces yo quisiera que podamos entender las cosas. Dios es soberano, rey de reyes, señor de señores, Dios todopoderoso. Su gobierno está allá en el cielo, en la tierra y en todas partes. Él tiene poder sobre todos los gobiernos y todos los reyes del mundo. Pero cuando Nabucodonosor dice que Dios quita reyes y pone reyes, es porque él tuvo una experiencia
Él tuvo varias experiencias directas con Dios, y aunque Dios en alguna parte de la Biblia llama mi siervo Nabucodonosor, dando a entender que ese rey Nabucodonosor, que no conocía a Dios y que era cruel, era soberbio, orgulloso, llegó a ser un reino poderoso en la tierra. Él no conocía a Dios, pero a través de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, aprendió a reconocer que hay un Dios en los cielos, que es Rey de reyes, Señor de señores y Dios todopoderoso, y que Él tiene el poder para humillar a los que andan con soberbia. Entonces Nabucodonosor aprendió que aunque él era un rey poderoso en el mundo, en ese entonces, arriba de él hay un reino poderoso, hay un reino celestial, hay un rey de reyes, señor de señores, un Dios todopoderoso. Y por eso él llegó a decir que Dios quita reyes y pone reyes. O sea que Dios tiene el poder para hacer, si a él le place, cualquier cosa conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Pero tenemos que entender que Dios nos ha dado libre albedrío, que Dios nos ha dado una voluntad propia y que Dios ha permitido que en la tierra se levanten diferentes reinos, diferentes gobiernos, diferentes formas y maneras de cómo gobernar las naciones o los países, y Dios, que es grande y todopoderoso, Él ha permitido. Entonces yo quisiera decirte, amado hermano, que Dios tiene poder sobre todos y que Él puede intervenir donde Él quiera y cuando Él quiera, porque Él es Dios. Pero tenemos que entender y comprender que Dios ha dado libertad. Dios ha permitido que el hombre, que el ser humano, haga muchas cosas y tome decisiones. Entonces, en la teocracia, la Biblia o la palabra de Dios es la constitución de Dios. Pero en las naciones y en todos los países, cada país tiene una constitución que son acuerdos que se han tomado y que se han convertido en leyes. Cada nación tiene una constitución donde están las leyes del país, los derechos y los privilegios y también las responsabilidades de cada uno de los ciudadanos. Así que nosotros como iglesia, como hijos de Dios que estamos en cualquier parte, en cualquier país del mundo, nosotros somos también ciudadanos, participantes de estas naciones, de estos países, y también tenemos derechos, privilegios, pero también responsabilidades como todo ser humano. Así que es importante que como iglesia, en cualquier lugar donde nos encontremos, podamos comprender que hay una democracia en nuestros países. En la Biblia no habla de ningún partido político, pero sabemos que en la actualidad hay muchos partidos políticos en diferentes partes del mundo, con diferentes nombres, con diferentes doctrinas y todos enfocados en una democracia. Hay ciertos países que no hay democracia y nosotros sabemos que son gobiernos diferentes, que se rigen de formas diferentes. Nosotros también sabemos eso. La Biblia nos dice que en el tiempo del Señor ya habían algunos grupos, como vamos a decir, como partidos políticos, ¿verdad?, que se andaban levantando contra el Imperio Romano. Pero en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, amado hermano, no vamos a encontrar en la Biblia que se mencione algún partido político. No vamos a encontrar que diga este partido político es el partido de Dios, o este partido político no es partido de Dios, o no es un partido que viene de Dios. No lo vamos a encontrar, porque los países y los gobiernos del mundo se han
enfocado en una democracia. Y en la democracia participan diferentes partidos políticos que tienen su diferente enseñanza. Vamos a decir que aquí en Estados Unidos hay el Partido Republicano, y el Partido Republicano es el partido de la República o de la organización del Estado. Es un partido, ¿verdad?, que tiene como forma de organización del Estado, cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos por periodos determinados. En otras palabras, un partido que entiende de la democracia, que el pueblo a través del voto elige y escoge a las personas para que gobiernen por un periodo de tiempo. También aquí en Estados Unidos está el Partido Demócrata, donde la filosofía del partido o la definición de demócrata es partido de la democracia. O sea, el partido que tiene como forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Es el partido que cree que la soberanía del pueblo y que el pueblo ejerce el poder directamente o mediante representantes. O sea que ambos partidos están conscientes, y la Constitución, de que es un país con democracia, donde el pueblo elige, donde el pueblo escoge a través del voto cada cierto periodo de tiempo. Entonces, no es teocracia, sino es democracia. Sabemos que también en ocasiones hay algunos candidatos que corren como independientes, pero en muchos de nuestros países de origen o de donde nosotros venimos, a veces hay 6 partidos políticos, a veces hay como 10 partidos políticos en ciertos países, y todos enfocados con una democracia. El pueblo, por mayoría de voto, elige y escoge a los representantes y a los senadores y al presidente, a los alcaldes y a todos aquellos que van a estar gobernando por un periodo de tiempo. Como iglesia, ¿qué tenemos que nosotros hacer? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de orar y debemos de rogar y debemos de pedir a Dios en oración, y también dar gracias a Dios y orar por todos aquellos reyes de la tierra, por todas aquellas personas que están en eminencia, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente con toda honestidad. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2:1. El apóstol Pablo nos exhorta a nosotros como iglesia a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los reyes de la tierra, es decir, por todos los presidentes de la tierra, por todos los que están en eminencia, por todos aquellos gobernadores que están en altas posiciones, gobernando y dirigiendo, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente con toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nosotros como iglesia debemos de orar para que en nuestros países, cual sea el partido político o cual sea el que esté gobernando, o quien sea el que tenga más personas en el Senado o en la Cámara de Representantes, nosotros como iglesia debemos de orar para que hagan las cosas bien y para que como país y nación podamos estar viviendo honestamente, podamos estar viviendo de una manera mejor. Todos deseamos que Dios siga bendiciendo a Estados Unidos y al resto de todos los países, a toda la humanidad, porque verdaderamente todo ser humano en toda la tierra necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la guianza y la dirección. Mire, cuando la Biblia habla del rey David,
habla de que había secretario, habla de que había tesorero, habla que había gobernadores, canciller y ancianos, jueces, profeta de Dios, sacerdote de Dios. Entonces, cuando David era rey, en la teocracia de Dios, allí miramos que ya se menciona las posiciones que hay en los países. Habla de generales del ejército, capitanes del ejército. En otras palabras, amado hermano, en la Biblia encontramos nosotros la forma de gobierno, la forma de personas que son elegidas para esas posiciones. Todos ellos están con un fin, con un propósito de llevar a cabo un trabajo para el cual los han escogido. Debemos de orar por todos y cada uno de ellos para que hagan las cosas bien y para que como país y nación, como iglesia del Señor, podamos estar viviendo quieta y reposadamente con toda honestidad. Deseamos que la iglesia del Señor, que a cada uno de los hermanos podamos entender que estamos en países de democracia y que debemos de respetar y orar los unos por los otros para que Dios nos bendiga a todos. La Biblia habla también en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste. Esto lo que quiere decir es que Dios ha establecido a través de su palabra y a través de los tiempos, Dios ha permitido que hayan gobiernos, que hayan autoridades, que hayan leyes en las diferentes partes del mundo, y como iglesia nosotros tenemos que entender y comprender esas cosas y acoplarnos o acomodarnos para, como ciudadanos también, tratar de ir de acuerdo a las leyes del país. Esperamos que Dios use para que todas las autoridades que han sido elegidas y escogidas puedan hacer las cosas de una manera buena, de una manera eficaz, para bien de toda la nación, para bien de todos los países. Y dice el apóstol Pablo en esa misma escritura, dice, porque los magistrados, y fíjense, allí menciona los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice Pablo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Entonces, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tratar de hacer lo bueno. Tenemos que tratar de vivir con honestidad, practicando lo que a Dios le agrada. Nosotros entendemos la teocracia. El gobierno de Dios está sobre todos los gobiernos humanos, pero Dios también ha dado libertad y ha dado voluntad propia a cada ser humano, a cada individuo. Así que en cada nación, en cada país, los países han establecido una constitución con leyes, derechos y obligaciones y responsabilidades. Y Dios ha permitido que la gente, a través del voto, a través de las elecciones, pueda nombrar y escoger a los que son los siguientes gobernadores o líderes o presidentes que van a estar fungiendo por un periodo determinado. Entonces, como iglesia, no ignoramos eso. Debemos de entender que Dios está sobre todas las cosas y que nosotros debemos de orar por todos los gobiernos, por todas las naciones, por todos los países, para que vivamos en paz, para que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a todos, como ciudadanos, como pueblo, como hijos de Dios, que podamos estar de una manera bendecida de parte de Dios, disfrutando del gozo, de la paz, de la alegría, de la felicidad que da el Señor Jesucristo a nuestra vida y a nuestra familia y a nuestra casa. Teocracia, el gobierno de Dios. Teocracia, el gobierno según Dios, donde Dios elige, donde Dios escoge al que va a ser
el rey o al que va a ser el gobernador o el que va a guiar y dirigir a la nación. Entonces eso es teocracia y nosotros vivimos en democracia, donde el pueblo elige a través del voto y escoge a los que van a ser los que van a gobernar por un periodo de tiempo. Entonces, como iglesia, somos participantes a veces de ese derecho de voto, de ese derecho de poder escoger, elegir, para que busquemos o escojamos quiénes serán los que nos van a gobernar por el siguiente periodo. Esperamos que sean de un partido o sean de otro. Esperamos como iglesia que todo se haga bien, que todo se haga mejor y que todo sea para el bien de toda la nación, de todos los países, de todos los pueblos, y sobre todo deseamos que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros, sus hijos, a cada uno de su pueblo, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y a todas las naciones, a todos los países. Dios bendiga a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra sea de mucha bendición a la vida de todo ser humano. Deseamos que tu salvación y tu gracia y tu misericordia se sigan extendiendo y llegando a cada vida y a cada corazón. Pedimos por Estados Unidos, pedimos por todos los países, por todas las naciones, para que tú, Señor, sigas guiando, dirigiendo y bendiciendo. Todo lo que se haga sea para bien, todo lo que se haga sea para el progreso del pueblo, de la gente, del país, de todos los ciudadanos. Señor, bendice tu iglesia, que estamos, Señor, establecidos en todas partes del mundo o en muchos países del mundo. Que tu iglesia pueda, con honestidad, que tu iglesia pueda seguir predicando, llevando tu evangelio a nuevas almas, a nuevos corazones, y que tú seas, Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, que desde el cielo, a través de tu gobierno poderoso, celestial, divino, pueda seguir tocando corazones y vidas, salvando, cambiando y haciendo maravilla. Señor, guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, guía a todas las naciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.